Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, el desearles que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria en el Señor Jesucristo. En esta oportunidad, continuando la serie de estudios bíblicos, específicamente en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 14, y que hoy en esta oportunidad vamos a finalizar, ya que vamos a estudiar los últimos versículos del mismo. Queremos siempre nuestro anhelo que sean de bendición, de edificación para nuestras vidas, ya que si hay algo muy importante es la lectura, el estudio de la palabra de Dios, para que podamos conocer, crecer y madurar espiritualmente en la fe, además de las armas espirituales que el Señor nos da, que son un complemento. La espada del Espíritu, la palabra de Dios y su estudio, que es algo muy hermoso y muy importante. Cuando se hace viva en nosotros, la ponemos por obra y damos fruto al 100%. Ahí donde quiera que te encuentres, quiero que me acompañes a orar para que este momento sea de bendición y que cada día sigamos, como lo dije al principio, el crecimiento y la madurez espiritual a través de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos acá para alabarte, de adorarte, bendecirte, glorificarte y exaltarte, de aprender de tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, que seas tú, Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que escribas y que grabes tu palabra, Señor Jesús, en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la podamos entender, discernir, que sea revelada por el Espíritu Santo, que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Te pido, Maestro de Nazaret, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control de este lugar y de este momento, y que todo estorbo, todo obstáculo, toda maldad, toda perversidad, todo bloqueo que el enemigo pretenda levantar sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Señor, te pido con todo mi corazón que haya gozo, haya hambre, haya sed en nosotros para aprender de ti. Espíritu Santo de Dios, que no sea yo el que hable, sino que solamente tú seas el que nos hable, que use mis labios y que seas tú quien revele esta palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, Señor mío y Dios mío. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, quiero que me acompañes acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 al 28, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice así: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles:
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a estudiar, como lo dijimos anteriormente, los últimos versículos de este capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos venido estudiando en estos estudios que hemos realizado y que nuevamente reiteramos sean de bendición para todos. Acá hay algo muy importante: la misión cumplida por parte del apóstol Pablo y de Bernabé, a lo cual ellos habían sido encomendados. Sabemos que cuando tenemos el respaldo del Señor, el Señor está con nosotros, y toda labor que Él nos encomiende va a ser fructífera. Y acá nos habla precisamente de esto, que a pesar de que el apóstol Pablo y Bernabé habían sido expulsados de Iconio, llegaron a Listra. Pero vemos también que, como lo dice este versículo 19, que aquellos judíos malos, aquellos perseguidores, opositores, aquellos agitadores que se oponen al Evangelio y por ende al Señor, estos hombres malvados llegaron a Listra con un plan maquiavélico. Soliviantaron los ánimos, llegaron a instigar a la población de ese lugar, y estos, no solamente contentos con haber incitado también en Iconio a que fueran expulsados el apóstol Pablo y Bernabé, estos judíos malvados que venían de Antioquía de Siria llegaron a Listra, y dice la palabra del Señor acá que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Vemos hasta dónde llegó la maldad de estos hombres que incitaron a la multitud y cometieron esto en contra del apóstol Pablo. Lo lapidaron y pensaron que estaba muerto. Sabemos que este acontecimiento muchos lo han relacionado a lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2, que habla que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Pero también hay muchos estudiosos, muchos teólogos que difieren en cuanto a que fue precisamente cuando sucedió esto en Listra, que fue cuando el apóstol fue llevado al tercer cielo. Independientemente de ello, vemos acá algo muy importante, que los apóstoles fueron perseguidos, no solamente Pablo y Bernabé, sino que todos los apóstoles, todos los hermanos, todas las hermanas en Cristo, en los inicios de la iglesia, fueron perseguidos y han sido perseguidos, y en la actualidad no es la excepción. Vemos que cuando el Señor nos encomienda una labor y la realizamos con todo lo que está en nuestro corazón, el Señor nos va a respaldar, y se oponga quien se oponga, siempre lo que el Señor quiere hacer, lo va y lo hace. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto vemos que aquí, en este lugar, fue apedreado el apóstol Pablo, mas sin embargo,
algo muy importante, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga. En el versículo 20 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Algo muy importante. Lo reiteramos, a pesar que el apóstol Pablo fue apedreado, él no murió, él se levantó. Él entró nuevamente a la ciudad de Listra, y al siguiente día, junto con Bernabé, partieron para Derbe. Aquí hay algo muy importante, porque la palabra en este versículo nos dice: pero rodeándole los discípulos. Algo muy importante, lo rodearon. Esto nos enseña y nos habla de protección, de apoyo, de calor humano, de amor, pero sobre todo de la cobertura en la cual nosotros nos encontramos. Sabemos que cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, se venga lo que se venga, no nos va a pasar nada. Porque lo que habla Salmos 91, versículos 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí nos habla de cobertura, nos habla de protección del Señor. Y aún más en San Mateo, capítulo 28, versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros y nos preserva la vida, ya que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor preservó la vida del apóstol Pablo, y así hoy en día lo hace con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo la cobertura del Señor, bajo su protección, debajo de sus alas, se venga lo que se venga, aunque nos agredan muchas veces, no solamente verbal, sino que físicamente, aunque nos amenacen o nos hagan en algún momento algún daño físico, el Señor nos va a preservar la vida, el Señor nos va a cuidar y no va a pasar más allá de lo que Él permita. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y quiero, mira, para confirmar aún más esto, lo que estamos hablando de este versículo 20 del capítulo 14 del libro de los Hechos. Esta versión de la Biblia, la palabra, nos dice: pero cuando los discípulos se juntaron en torno a él, se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé hacia Derbe. Nueva Biblia al día dice: pero luego, mientras los creyentes lo rodeaban, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé partieron rumbo a Derbe. Entonces vemos que a pesar de los obstáculos, a pesar de la maldad de estos hombres, el Señor le preservó la vida, como lo reiteramos, al apóstol Pablo y también a Bernabé, tal como hoy lo hace con nosotros, amado hermano, amada hermana, y también contigo, amigo y amiga. Porque aunque tú, amigo y amiga, no conoces de la gracia y la misericordia de Dios, la vida del ser humano no depende del hombre ni de la mujer, ni de nada, ni de nadie, solamente del Señor, quien nos la da, y también en su momento Él nos la puede quitar. Estamos cubiertos bajo las alas del Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, en el versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Vemos que el evangelio de Jesucristo fue anunciado
en Derbe, vemos que una de las labores que estos siervos les fue encomendado fue precisamente la predicación, el de ganar almas para Jesucristo. Hicieron discípulos, dice lo que está escrito en San Mateo 28:19. Y nosotros sabemos que este es un mandato del Señor. Vemos que hoy en día debemos de llevar la palabra de Dios, los que tenemos el privilegio de que el Señor nos ha dado esa misión de llevar la palabra a los demás. Y cuando nosotros tenemos ese privilegio, lo debemos de realizar con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, humildad, con esfuerzo, con dedicación, no importando los obstáculos, no importando todo aquello negativo que se presente, porque si nuestra fe, nuestra confianza está en el Señor, ya lo dijimos anteriormente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, dice allá que ellos en Listra, en Iconio y en Antioquía de Siria llegaron a la ciudad de Derbe. Y algo muy importante que a continuación vamos a ponerle mucha atención a esto. En el versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amado hermano, amada hermana, hoy en día pasa algo muy importante, que nosotros, tal y como lo hizo el apóstol Pablo con Bernabé, el animar a los hermanos, a las hermanas en Jesucristo, el exhortarnos unos a otros, es algo muy importante. ¿Por qué? Dice la palabra que Pablo y Bernabé, ellos animaron a los hermanos, los exhortaron. Y eso es algo muy importante que acá en la palabra nos lo enseña el Señor. Acá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 32, nos dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. El exhortar, y al mismo tiempo eso fortalece la fe de los hermanos, de las hermanas. El exhortarles a perseverar en la fe, eso es algo muy importante, el perseverar, porque si aún, por ejemplo, llegar a los pies del Señor, a su gracia, nos costó llegar, el mantenernos es lo más difícil, el perseverar es lo más difícil que nos cuesta. ¿Y por qué lo decimos? Porque recordemos que aún lo vamos a poner a manera de simbología. Un atleta, a los atletas, principalmente los que corren todas esas carreras del atletismo, se preparan incluso años para competir y ganar el premio, el primer lugar. Pero para ello ellos tuvieron que prepararse, ellos tuvieron que llevar un entrenamiento muy riguroso y participan y ganan el premio. Pero el mantenerse es lo más difícil, porque si les costó llegar y ganar el premio, el mantenerse, el perseverar en ello es lo que más cuesta. Y en la fe es igual. Si nos costó llegar a los pies del Señor, muchas veces, la mayoría hemos llegado atribulados, con problemas, angustiados.
y nos cuesta perseverar. Pero es allí en donde el Señor nos anima a seguir adelante, porque en medio, y lo volvemos nuevamente a reiterar, a pesar de las persecuciones, y miran lo que le pasó al apóstol, que fue apedreado, mas sin embargo eso no impidió que él siguiera hasta con más gozo, con más fuerzas su labor. Entonces el perseverar en la fe es algo muy importante. La estabilidad, el ser estables en la fe, es algo que también ellos animaron a los hermanos de esos lugares a que perseveraran, a que la estabilidad en la fe estuviera en ellos. Y es lo mismo que hoy en día nosotros también, el Señor nos enseña para edificar la iglesia en nuestras vidas. Y un punto muy importante es que dice la palabra que es a través de muchas tribulaciones que tenemos que entrar al reino de Dios, y por eso lo mencionábamos, el perseverar. Pero como esto es un crecimiento, es muy importante que para entrar al reino de Dios tenemos que pasar por tribulaciones, por angustias, muchas veces por enfermedades, por escasez y por muchas cosas, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a conocer, a crecer y madurar espiritualmente. ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos que los desiertos, los procesos, los adiestramientos en la fe son muy duros. Unos son de corto, otros de mediano y muchos de largo plazo. Y son muy pocos los que soportan esto. ¿Y por qué decimos esto? Porque el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, sufrió. Fueron esclavos. Y cuando salen de Egipto y pasan el Mar Rojo para empezar a buscar y a llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto. Y ahí fueron probados. Y solamente Josué y Caleb, de esa generación que salió de Egipto, entraron a la tierra prometida. Solamente ellos soportaron y los demás no. Entonces, sabemos que hoy es igual. Van a haber desiertos, van a haber procesos que el Señor permite para que nosotros vayamos, ya lo dijimos, vayamos creciendo. Y ponemos otro ejemplo para que lo entendamos. Un niño, cuando un niño quiere empezar a caminar, los papás o los que están a su lado, siempre cuando el niño, lo que nosotros conocemos como tanes, ellos empiezan a pararse y todo, y muchas veces, lógicamente, como están sus piernitas todavía no están lo suficientemente fuertes, se caen. Y sus papás o los que están a su lado le toman su manita, y el niño poco a poco empieza a dar sus pasos. Poco a poco va a dar un par de pasos, luego se está así, y poco a poco va a un ritmo progresivo, y en uno de esos pasos se va a caer, pero muchas veces esa caída los va a animar a que se levanten y que puedan seguir caminando. ¿Por qué? Y ahí es donde se les tiene que soltar a veces un poquitillo, con el debido cuidado, la mano, para que ellos vayan perdiendo el temor a caerse o a lastimarse de los golpes o en algún golpe que pueda hacer. Entonces ellos empiezan, o muchas veces pues se les pone en lo que nosotros conocemos como las arañas, que ponen al bebé y empiezan sus pasitos. Entonces esto es una simbología, porque así es en la vida del cristiano. Amado hermano, amada hermana, tú lo sabes, tú lo conoces, y todos lo hemos pasado. Y lo digo
Y lo reitero nuevamente, hay desiertos, hay procesos que el Señor permite que sean de corto, mediano y largo plazo, y muchas veces va a traer hasta dolor a nuestras vidas, pero son necesarios, porque es solamente así vamos a aprender también a valorar, a apreciar y sobre todo agradecerle al Señor su gracia, su misericordia y sus bendiciones. Y esto fue lo que Pablo y Bernabé les dijeron a los hermanos, y es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy, que es a través de las muchas tribulaciones que tenemos que entrar al reino de los cielos, porque son necesarias. Recordemos lo que la palabra nos dice: y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, muchas veces, y lo vamos a resumir de esta manera en cuanto a esto, ¿cómo vamos a vivir nosotros en victoria en Jesucristo? El Señor nos guía, nos fortalece para soportar las pruebas, las tribulaciones, las angustias, las enfermedades, los desiertos. Y Él permite las cosas, pero es para bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo realiza una labor que está presto y dispuesto para acompañarnos. Entonces, amado hermano, amada hermana, hoy si estás pasando por tribulación, por angustia, yo no sé qué problema estés pasando, pero recuerda, esto es para bien. Y es ahí en donde nuestra fe es probada. Es ahí en donde nosotros debemos de reconocer que debemos de luchar. Las bendiciones las tenemos muchas veces que pelear para poder obtenerlas. Porque muchas veces, aún en el aspecto terrenal, aquello que se obtiene fácil no se le siente sabor, por decirle algo. Hay muchas personas que les gusta lo fácil sin esforzarse, pero no es así. Y pusimos el ejemplo del atleta, aquel atleta que se esfuerza, que pone todo su empeño, que se abstiene de muchas cosas y gana el premio. Se siente satisfecho, se siente contento, porque aprecia, valora, porque le costó. Y el llegar a los pies del Señor, estar en su gracia, el crecer y madurar espiritualmente, hay que pagar un precio. Y muchas veces ese precio es muy alto, pero no importa, porque el premio es algo hermoso. Recordemos que todo esfuerzo en el Señor tiene su recompensa. Entonces es necesario pasar por tribulaciones, por angustias, por procesos, por desiertos. Y lo decíamos y lo reiteramos. Israel pasó por el desierto. Israel, un pueblo rebelde. Y solamente Josué y Caleb, de esa generación que salió de Egipto, entró a la tierra prometida. Y si nosotros queremos entrar a la tierra prometida, a Canaán, tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que ser probados por el fuego, dice la palabra. Y por eso debemos cada día de pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la voluntad y el valor para soportar y salir adelante. En el versículo 23 dice la palabra del Señor: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando el Señor nos da privilegios, cuando el Señor le da autoridad a sus ministros, la labor de Pablo y de Bernabé, dice este versículo, que ellos constituyeron ancianos. Y sabemos que la función de los ancianos también son líderes. En muchos lugares pues desempeñan varias funciones, incluso pueden llegar a desempeñar
alguna función pastoral, pero más que todo, hoy en día, la labor de un anciano es un líder, es un consejero, es alguien que está ahí siempre para prestar ayuda en todo aspecto en la congregación. Y esto fue lo que el apóstol Pablo y Bernabé también constituyeron en estas ciudades. La autoridad, como lo dijimos, que el Señor nos da, y ellos instituyeron ancianos. Pero antes de hacerlo, dice que en oración y en ayuno encomendaron al Señor la iglesia. Hoy en día, cuando el Señor nos encomienda algo, alguna labor o alguna función o una misión, debemos de orar, debemos de ayunar si es preciso, para que lo que se nos ha encomendado tenga éxito, ya que sabemos que el respaldo del Señor siempre va a ser cuando le obedecemos. Sabemos que siempre el Señor va a permitir todo aquello que Él en sus planes esté. Entonces yo te digo, amado hermano, cada día acá Bernabé junto con Pablo, ellos hicieron esa labor de instituir ancianos, como lo reiteramos. Entonces vemos hoy en día que es necesaria la organización en las iglesias. Los ancianos muchas veces nos ayudan bastantes cuando estamos pasando por un momento difícil, algún consejo o alguna ayuda en cualquier aspecto, ahí están ellos. Entonces son muy necesarios hoy en día en las congregaciones en donde el Señor nos ha puesto a servir. Acá nos habla en el versículo 24, dice: el regreso a Antioquía de Siria, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Sabemos que definitivamente en estas ciudades también ellos llegaron, ya que ellos iban de retorno a Antioquía de Siria, que fue de donde ellos habían partido para esta labor. Es muy necesario a veces dar ciertos datos que también son muy importantes, porque estas ciudades, Pisidia y Panfilia, en el caso de Panfilia, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 24, que estamos leyendo, así como en el capítulo 15, versículo 38, en el capítulo 19, versículo 38 y en el capítulo 27, 5 se refiere a ella. En el caso de Pisidia, viene del idioma latín Pisidae o Pisidi, que significa tono agudo. Esta fue una región del sureste de Asia Menor, históricamente parte de Panfilia, ya que estaban poblados por las mismas razas. Sus límites eran al norte con las montañas de Isauria, al sur con Panfilia, al oeste con Licia, con Caria y con Frigia, y al norte con Frigia griega. En cuanto a Panfilia, viene del idioma griego de la palabra Panfulia, que significa todas las razas. Esta estaba localizada en la costa del mar Mediterráneo, en el sur de Asia Menor, y era una provincia romana, con límites con Licia, Pisidia y Cilicia, y por un tiempo formó parte del reino de Lidia, luego de los persas, los selyúcidas de Pérgamo, y también estuvo unida en confederación juntamente con Cilicia y con el reino de Amintas de Galacia. O sea, estuvo unida a esas confederaciones, y en esas ciudades dice la palabra que pasando por ellas, Pablo y Bernabé también les hablaron de la palabra.
Y dice que habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Vemos acá que ya cuando el apóstol Pablo con Bernabé iban, entonces ellos predicaron también la palabra de Dios en Perge. Se escribe Perge, pero se pronuncia Perge. Y ellos pasaron por ese lugar predicando también la palabra de Dios. Y en cuanto a esta localidad de Perge, de Panfilia, estaba al sur de Anatolia, de lo que hoy es Turquía. Esta ciudad estaba a orillas también del río Cestro. Y como un dato importante es que en ese lugar había un templo pagano dedicado al ídolo Artemisa. Y la palabra Perge viene del idioma griego Pergeo o de Pérgalos. Y esta ciudad se comparaba con Éfeso en muchos aspectos. Y también nos habla de Atalia. No es Atalía, porque el Atalía o Atalia, pero acá la ciudad se llamaba Atalia. Esta viene del idioma griego Panfulia, que significa también de todas las razas. Esta ciudad estaba localizada en la costa sur de Asia Menor y estaba sobre una planicie de piedra caliza a 36 metros de altura. Y este era un punto muy importante de entrada para Egipto y de Siria, y fue fundada por el rey Átalo II, rey de Pérgamo, en el año 150 a.C., y fue gobernada por bizantinos, seleucidas y por otomanos respectivamente. Y en la actualidad es la ciudad Antalya en Turquía. Entonces en esos lugares pasaron el apóstol Pablo y Bernabé también predicando la palabra de Dios. Entonces vemos acá en el versículo 26, dice: de ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Vemos entonces que el apóstol Pablo y Bernabé viajaron de retorno al lugar de donde ellos habían partido, como es Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. ¿Por qué de esta ciudad ellos salieron? Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 22, la palabra del Señor nos dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. En el versículo 30 de este mismo capítulo 15 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Entonces, acá también en el capítulo 18, versículo 22, dice la palabra de Dios: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces vemos que ellos regresaron a esta ciudad de donde ellos habían sido enviados. Y ya anteriormente habíamos dicho que Antioquía de Siria en idioma turco es Antakia, cerca del río Orontes, y fue fundada en el año 300 a.C. por el rey Antíoco Seleuco I Nicátor, en honor al papá de del rey Antíoco, que era seleucida. Y también
Se le conoce también por ciudad de Antíoco o perteneciente a Antíoco, y actualmente es la provincia de Hatay en Turquía. ¿Y por qué les mencionamos esto? Porque fue precisamente en Antioquía de Siria el lugar en donde por primera vez se les llamó cristianos a los hermanos y a las hermanas en la fe de Jesucristo. Y también los reiteramos nuevamente que de acá fue donde el apóstol Pablo salió en sus 3 viajes misioneros. Y vemos entonces que ellos, al regresar a este lugar, ellos estaban confirmando que ellos eran también unos obreros. Ellos, ¿por qué? Porque ellos desempeñaron la labor que les fue encomendada y fue fructífera. En el versículo 27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Vemos entonces algo muy importante, y esto es algo muy interesante. Dice que el apóstol Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo en Antioquía de Siria, después del primer viaje misionero. Y vemos la enseñanza del primer viaje misionero. Vemos que ellos cumplieron de corazón la gran comisión, lo escrito en San Marcos 16:15 al 19. Porque no importando los peligros, la persecución, los vituperios y las agresiones, ellos cumplieron su labor. No importa lo que se venga. Recordemos lo que está escrito en San Mateo 5:11 y 12. Bienaventurados si por mi causa os vituperen. Ellos fueron vituperados, perseguidos. Vieron lo que le sucedió al apóstol Pablo. Pero ellos, porque estaban tomados del Señor, aquí, recordemos, en Jesucristo somos más que vencedores. Y ellos, vemos que el Señor los protegió, les preservó la vida para que continuaran con su labor que ellos tenían que realizar. Y algo muy importante también, no solamente esto, enfermos fueron sanados. Tanto judíos como gentiles escucharon el evangelio y muchos se convirtieron al Señor. Y ellos regresaron gozosos, en victoria en Jesucristo, del lugar en donde fueron enviados. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No importando los obstáculos, en Jesucristo somos más que vencedores, porque recuerda lo escrito en Romanos 8:37. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Miren qué importante es esto. Entonces vemos cómo ellos rindieron el informe de ese viaje que ellos habían hecho. Ellos fueron vasos útiles en las manos de Dios. Ellos dieron testimonio de lo que el Señor realizó. Y como lo dijimos, la enseñanza al final de ese viaje que ellos tuvieron. Y algo muy importante, que el Señor abrió la puerta de la fe. Sabemos que el ser humano, el hombre y la mujer, por sí solo, a no ser que Dios le dé la fe, van a creer, porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, solo Dios le puede dar la fe al ser humano a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto? Ya que el Espíritu Santo, antes de que el Hijo de Dios llegue a la vida,
del creyente o de la creyente, el Espíritu Santo ya ha empezado una labor de ir abriendo brecha, similar a lo que hizo Juan el Bautista en su ministerio. Él llegó predicando y él también realizó y bautizaba para el perdón de los pecados. ¿Para qué? Para que cuando el Señor Jesucristo empezara su ministerio, encontrara ya a un pueblo ya preparado, dispuesto a escucharle. Muchos le escucharon y le siguieron, pero la mayoría, ya sabemos, lo rechazaron. Una labor del Espíritu Santo es esa. Cuando el Espíritu, por eso dice la palabra del Señor que es necesario nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu, porque a través de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo toca, empieza una labor de ir abriendo el camino para que cuando Cristo Jesús a través de la palabra impacta y llega al corazón del creyente o de la creyente, ya ese corazón está dispuesto, lo abre y el Señor Jesucristo entra a morar en el creyente. Entonces todo eso, el hombre y la mujer, como seres humanos, por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a hacer. Por nuestra condición pecaminosa, por nuestra condición humana, solo Dios puede dar la fe. Y entonces, recordemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces vemos esa puerta. Recordemos que allá en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, la palabra del Señor nos dice que el único que abre puertas y nadie las puede cerrar, y que cierra puertas y que nadie las puede abrir, es el Señor Jesucristo. Y esa labor también el Espíritu Santo tiene que ver, como lo explicamos anteriormente. Entonces, vemos algo muy importante, amado hermano y amada hermana. Lo dijimos. Este primer viaje misionero encomendado por parte del Señor al apóstol Pablo y a Bernabé, los objetivos se cumplieron porque hubo un respaldo. Cuando el Señor nos da una misión, la debemos de hacer sin ningún escatimar ningún esfuerzo. Todo esfuerzo que hagamos, todo ese empeño que nosotros pongamos, debe de ir acompañado de nuestra fe en el Señor. Todo esfuerzo que hagamos, como lo dijimos, no importa el esfuerzo que hagamos, no importa, quizás hasta un sacrificio, no importa, porque al final el Señor ve el corazón de cada uno para que cumplamos lo que Él nos pide. Hoy en día estamos viviendo momentos duros en todo aspecto. Vemos cómo, a manera de ejemplo, lo que está sufriendo el pueblo de Israel es algo que definitivamente ha sucedido desde la antigüedad, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto hasta nuestros días, ha sido perseguido. Lamentablemente, cuando ellos recibieron al Redentor de Israel, al Redentor del mundo, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la mayoría le rechazó. Hoy en día le rechaza, pero el Señor es fiel y protege a su pueblo, así como protege al Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia, sus hijos, sus hijas, las ovejas del rebaño del Señor, su iglesia, que Él adquirió al precio de su sangre derramada, su vida en la cruz del Calvario. Hoy, al finalizar
este capítulo 14 del libro de los Hechos. Ya lo dijimos, ¿cuál es la enseñanza en sí? Vemos entonces, muy necesario que hoy en día, con el tiempo que tengamos disponible, la lectura, el estudio, el escudriñar, discernir la palabra de Dios, recibir la revelación a través del Espíritu Santo y ponerla por obra. Y todas las armas espirituales complementarias que el Señor nos da, la oración, el ayuno, el clamor, el congregarnos, el enseñar, el proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, en ser luz para los demás, en servirle de corazón en su obra. No importa, de lo más humilde, de lo más sencillo, hasta quizás una función, un apostolado o un ministerio pastoral o profético, evangelístico o magistral. No importa, desde lo más sencillo, lo más humilde hasta una responsabilidad mayor, no importa, pero hagámoslo con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad. Sabemos que estos son momentos duros y lo decíamos, el entrar al reino de los cielos es a través de muchas tribulaciones. Yo te digo, amado hermano, amada hermana, te lo dije en su momento cuando leímos ese pasaje. Si estás pasando por el desierto, si te sientes ya angustiado, que sientes que hasta aquí te llega el agua, ya te vas a ahogar, persevera. Lucha cada día. Y te lo digo como testimonio de mi parte. Yo he tenido momentos angustiosos, he tenido momentos muy duros, pero el Señor ha estado a mi lado. Cuando he sentido que ya no puedo, cuando he sentido que yo definitivamente digo, Señor, ¿por qué me pasa esto y esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Siempre, de más de algún lugar, viene la respuesta. Y muchas veces ha venido la solución a lo que estamos pasando. Hoy es mi anhelo, es mi deseo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que estos estudios sean de bendición, edificación para nuestra vida, de exhortación y también de consuelo. Amigo y amiga, que no conoces de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, recuerda, hoy el Señor está hablando a nuestras vidas. Hoy el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, porque son tiempos finales, son tiempos difíciles. La maldad y el pecado extremo ha llegado a un punto tan que definitivamente el amor se enfrió en muchos. Hoy la delincuencia en todo sentido campea a sus anchas. Hoy las hordas demoníacas están sueltas. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Pero la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, hoy el Señor te está hablando. No le niegues la entrada. No dejes para mañana lo que tal vez hoy puedes hacer y hacerlo de corazón. Acércate al Señor. No importa qué pecados hayas cometido. No importa si tú mismo dices que es que yo no puedo cambiar porque yo tengo esto y esto, porque yo no puedo dejar esta cosa. Entrégate al Señor. Pon tus cargas al Señor. El ser humano por sí solo no va a resolver sus problemas. Es el Señor Jesucristo
que sí puede resolver los problemas, los más difíciles que existan. Hay solución en Cristo Jesús. Ser salvos de la condenación, ser sanos de todas las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu, ser libres de todas ataduras y de todas cadenas de pecado y de opresión, tener vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amado Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos concluido esta serie de estudios bíblicos en cuanto al capítulo 14, para dar paso al siguiente estudio en el siguiente capítulo. Gracias, Señor, porque ha sido un recorrido bíblico que tú nos has enseñado, nos has acompañado. Has abierto nuestros ojos y nuestros oídos, nuestra boca espiritual, Señor, para que podamos aprender cada día más de ti. Te pido, Señor, que a través del Espíritu Santo, el Consolador, restaures y transformes nuestra vida cada día, que nos redargullas y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, gracias, Padre, porque nuestra vida no depende del hombre, ni de la mujer, ni de nosotros mismos, ni de falsas doctrinas, ni de políticas partidistas o de ninguna especie. Tú nos das la vida, y así como nos la das, también nos la puedes quitar, porque es tu voluntad lo que impera. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de enseñar tu palabra. Como seres humanos muchas veces cometemos errores, pero tu palabra dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, yo estoy contigo, dice el Señor. Por lo tanto, hoy, gracias, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Maestro de Nazaret. Gracias, Maestro de Nazaret, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido por aquel, por aquella que no te conoce, allí donde quiera que se encuentre, si hoy ha escuchado este mensaje y siente en su corazón recibirte como Señor y Salvador, yo te pido que por favor lo salves, lo sanes, lo libertes, le des vida eterna en abundancia y el perdón de sus pecados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo que estos estudios bíblicos sean de bendición para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que es de vital importancia en estos tiempos que estamos viviendo. A nombre del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, en la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, y del hermano pastor Benjamín Omar Morales, y de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, y de este servidor, Juan Carlos Hernández Jiménez, que cada día nuestra vida sea edificada a través del consuelo, de la palabra de Dios, esa enseñanza que el Señor nos da y que la pongamos por obra en nuestras vidas y cumplir el mandato del Señor escrito en San Marcos capítulo 15 versículos 16 al 19. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es nuestro deber como atalayas, como luz, como luminares, como sal de la tierra. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si el Señor lo permite, y si no ha venido por nosotros, estaremos ya iniciando
el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta pronto, que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.